Y eso hablamos en la puesta pasada. Hablamos claramente de eso en la puesta pasada. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando dice obediencia a la verdad, está hablando a la verdad de la salvación. Exacto. Esta verdad que me hace, que me dice, yo tengo que saber qué implica ser salvo. O sea, si yo acepto el sacrificio, esa es la verdad que me purifica a mí. No está diciendo que yo me voy a purificar por obras o por esto o por lo otro. Yo me purifico por la fe. Las obras tienen otra función, pero no es una función de quitarte el pecado. El pecado, la función de la obra no es quitar pecado. La función de la obra es expresar en el mundo empírico de los 5 sentimientos, de los 5 sentidos, que Dios es amor y que la luz puede alumbrar a los que están en oscuridad. ¿Ok? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, siendo renacidos de simiente incorruptible. Que pequé y que me voy para el infierno, que pequé. Si la simiente de Dios es incorruptible, no te vas para el infierno. Si sientes que te vas para el infierno, lo que tienes que ponerte aquí, para eso necesitas los 5 ministerios, es que tu estatus legal no cambia, pero tu caminar sí. Tú puedes reparar y caerte y ensuciarte. Y dice el Señor en Juan que tu cuerpo ya está limpio, lávate los pies, porque al caminar los pies se ensucian. ¿Ok? Entonces, esa simiente es incorruptible por la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando dijimos Juan 1:1? Al principio fuera palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra empeñada. Esa palabra que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Ese es el Evangelio. Esa es ¿cómo se dice? El fundamento. Si tú no entiendes esto, no vas a entender nada más allá que aquí. Mira lo que dice Pedro, y ahí es donde está el tostón. Desechando todas las detracciones, todo lo que contradice esto, tienes que sacarlo para afuera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el primer fundamento, crecer para salvación. Eso es un punto sumamente importante. Y ahorita vamos a ver tal vez que nos lleva a Juan cuando el nuevo nacimiento. De todo lo que hemos ya aquí hablado, yo siempre tengo en mente Primera de Pedro 3:15. Cuando yo leí Primera de Pedro 3:15 hace unos años atrás, y dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Traduzco. Cuando yo leí eso, yo me pregunté a mí misma: ¿puedo yo dar razón de la fe y la esperanza que hay en mí? Y me di cuenta que a pesar de que yo había aceptado a Cristo muchos años antes, yo tenía esta información desorganizada en mi mente y en mi corazón. Eso no quiere decir que yo no era salva. Eso quería decir que yo no sabía cómo explicarle a alguien por qué yo creía lo que yo creía. ¿Okay? Sí, pero aparentemente sí hay una contradicción. Espérate. Deja que ya termine. Déjame desarrollar lo que estoy tratando de decir, porque aquí hay mucha palabrería. Y esto aburre si tú no vas a prestar atención. Y esto lo tenemos que traer a nosotros mismos. ¿Ok? Estamos diciendo, si yo voy ahora a dar un resumen de lo que ellos han hablado, eso es lo que yo estoy aquí sentada, Dios mío, ¿y cómo yo explico todo esto? Hay que entender entonces lo que se está hablando aquí, cuál es el fundamento, ¿ok?
es el entendimiento. Esto nos ayuda el Espíritu Santo a arrojar luz cuando uno estudia las Escrituras, ¿ok? Ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una nueva manera de pensar en el reino de la luz. Es una nueva manera de vivir en el reino de la luz, ¿ok? Ya nosotros no vivimos en el mundo, somos parte de este reino que ya se acercó, ¿ok? Ok. Y si el fundamento es que tenemos que fortalecernos porque el entendimiento es fuerte, y aquí hay cosas, como Pedro decía, en las cuales hay cosas difíciles de entender. Son difíciles de entender, pero no son imposibles de entender. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: que hay un nuevo conocimiento, que tenemos que ser discipulados en ese nuevo conocimiento, que nosotros empezamos por el primer escalón, que el primer escalón fue aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento. La base es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento crea una nueva criatura, un bebé que todavía no entiende las profundidades de las Escrituras. Y por eso es que Pedro dice que eso que acabamos de leer, que es la explicación de lo que es la salvación, es leche. Leche. Es leche. Pero ya, Carmen, yo conozco a esta mujer, Dios mío. Es que dice, para que crezcáis para salvación. Ajá. ¿Ves? Si tú lo tomas literal, entonces, según yo crezca, me soy salva. Que ahí es donde viene, que es por obra. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Pues fíjate lo que sucede es, que perfecto. Fíjate la importancia que es estudiar la palabra. Que allá vamos, llevamos ya, esta es como la quinta puesta y todavía no hemos llegado a las formas que podemos y a los ejemplos de cómo estudiar la palabra. Yo hace un momento yo dije algo. Nosotros hemos sido declarados, es un edicto judicial desde el trono de Dios, que hemos sido declarados justos. Como decir que a mi hermana le llegó una herencia, ¿ok? Ahora ella va a tener que ir ante un juzgado a reclamar esa herencia, ¿ok? Ella no sabe qué leyes la asisten a ella, porque ella puede ir sin estar preparada ante el juez y el juez dice: yo cierro el caso porque tú no supiste cómo explicar tu caso. Y los jueces hacen eso. Sobre todo en Judge Judy, yo lo veo mucho en Judge Judy. En Judge Judy. Fíjate que legalmente ella tiene, la herencia es de ella, pero si ella no sabe cómo reclamarla, va a ser siempre pobre aunque tiene esa herencia. Y eso ata con lo que yo acabo de decir, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Tenemos que saber qué fue lo que fue prometido para poder reclamarlo. Exactamente. Pero ella está, lo que Carmen acaba de decir ahora, hay una contradicción porque ¿fuimos salvos o estamos siendo salvos? Legalmente fuimos declarados salvos, pero en todas las epístolas se dice que va a haber un día donde esa peregrinación termine, donde el fin y la meta sea alcanzada. Eso no significa que mientras estamos peregrinando no somos salvos. Eso es lo que significa que mientras nosotros estamos peregrinando, el que nos venga a acusar de que no somos salvos, podamos nosotros decir lo que Pedro dijo en Primera de Pedro 1, 13 y 2, del 1 al 2. Yo soy salvo porque nací de una simiente incorruptible. Yo soy salvo porque Dios echó la culpa. Yo soy salvo por esto. Yo soy salvo por aquello. Yo soy salvo por otro. Esa es la leche que yo tengo que estar tomando. Pero el que toma mucha leche termina con diarrea. El que escribió el libro de Hebreos
Ujú. dice otra cosa, que aparenta una contradicción. Ujú. Y para allá es que vamos. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo esta continuación de la clase anterior, que si no la viste, mira, vuelve para atrás y vela, porque esta es la continuación para que tú puedas entender en dónde nos quedamos y cuál fue lo último que estábamos ahí, como que en esta, ¿cómo se llama?, contradicción de que si soy salvo por obras, que si soy salvo por... Y entonces, ¿cómo es que podemos entender que muchas veces por un mal entendimiento de lo que se dijo o por un mal entendimiento de cómo yo lo quiero entender? Son una cosa, mira, la Biblia no tiene contradicciones. Excuse me, para los que creen que la Biblia tiene Como contradicciones. dicen por ahí, sorry con Perry. Con Perry, con Gatti, si quiere con Gatti, hasta con Gatti te lo doy. ¿Ok? El propósito de la Biblia, Ujú. ¿ok?, no es para que nosotros digamos que es perfecto cuando ahora mismo, en el siglo XXI, con cámaras, con televisores, un canal te da la misma noticia y se contradice con las mismas imágenes. Imagínate. En la palabra de Dios, cuando tú no entiendes algo, o sea, las contradicciones pasan en nuestra mente, están en nuestra mente, no están en la palabra. Es porque hay un mal entendimiento de lo que se dijo, lo que ella decía hace un momento. Una diferencia en el contexto cultural y cronológico. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, la mujer no puede ministrar según Pablo. Entonces ahora todo el mundo, ahora la iglesia bautista de la Convención del Sur lo negó por dice que no, rotundamente. que no, porque no leyeron la palabra correctamente. Porque Pablo no está diciendo que todas las mujeres no pueden enseñar. Pablo está diciendo, esta clase de mujer no puede enseñar. ¿Cuál es esta clase de mujer? La que se siente, toma notas y nunca aprende. Si tú no pasas la evaluación de la cual hablábamos hace un momento, en la puesta anterior, tú no puedes ponerte a enseñar nada. Enseña tanto el hombre como la mujer que sabe. No es porque tú tengas genitales diferentes que te capacita a ti para enseñar o no para enseñar. Tanto al hombre o a la mujer no es cuestión de genitales, es cuestión de un espíritu que esté enraizado en la palabra del Señor. Pero entonces queremos nosotros decir que la mujer esto. Fíjate que ahí hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque dice, pero en Gálatas dice que no hay hombre ni mujer, ni esto, ni lo otro. No la hay si estás en el cuerpo. Pero si tú no estás en el cuerpo, hay diferencia. Por eso es que Pablo le dice, si ustedes no enseñen nada, quieren purificarse, o sea, no enseñen nada porque no han aprendido nada. Como no han aprendido nada, están bajo la condenación. ¿Y cómo era que la mujer se santificaba bajo la condenación? Pariendo. Y eso es lo que dice, esto es lo que dice aquí. O sea, la contradicción está en lo que yo lo entendí mal. Porque en lo que estábamos hablando en la clase anterior, en Primera de Pedro, cuando dice para que por ella crezcáis para salvación, si yo digo para salvación, significa que entonces por mi obra, por lo que yo crezco, entonces yo soy salva. Por ella, ¿cuál es la ella ahí? Ajá, pero La palabra, ¿no? sí. Porque estamos empezando una cosa nueva. No, No, que no, es lo mismo. es lo mismo. Yo me perdí. Sí, pero Lo ¿Cuál que es por dice ella? esta versión, y dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces ya ahí son otro crecer en la salvación no significa que tú no estés salvo. Exacto, eres salvo, pero Pedro lo que te dijo fue que naciste. Ujú. Y después que tú naces, tú no te quedas bebé. Tú tienes que Exacto. crecer. Y esto te ayuda a crecer.
¿ok? Tú tienes que crecer. Lo que significa es que no te puedes quedar ahí, pero antes hay otro aspecto en el cual trae contradicción. Una mala traducción de la palabra. Por eso es que fíjate bien que hay dos versiones aquí. Hay dos versiones aquí. Y aquí están usando unas palabras en castellano, en español, más modernas que las que se usaban en el 1960, que están más modernas que las que se usaban en la misma versión del 1909. Yo no puedo, cuando yo veo en la palabra de Dios que hay una aparente contradicción, entonces yo tengo que ir a estudiar más profundo porque no hay ninguna contradicción, ¿ok? Dios endureció el corazón del faraón. Hay tres palabras que en la Biblia se usan para endurecimiento, pero en español solamente se traducen con una sola palabra. En el hebreo original, los matices de entendimiento, de endurecimiento, es lo que da la clave para tú entender el mensaje. Por lo tanto, no hay una contradicción. Entonces, la contradicción, y ahora es que viene lo bueno. Porque tú coges ahora y te vas al libro de Hebreos. Exacto. ¿Ok? Ya estamos claros de que establecimos cuál es el fundamento del currículo, cuál es la base, entender la legalidad de tu salvación. ¿Para qué? Para crecer en ella. ¿Ok? Exacto. Pero en Hebreos capítulo 5, Advertencia contra la apostasía. ¿ok? El capítulo 5, mira lo que dice, ¿ok? Hebreos 5, de 5:11 hasta el capítulo 6:2. Y escúchate bien. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, el maestro no está bebiendo leche todo el tiempo. Después de tanto tiempo, está la página 3, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Lo que Pedro estaba hablando era un rudimento de la palabra. ¿Sabes lo que es un rudimento? Cuando tú quieres construir una casa de cemento armado, tú necesitas agua, cemento, arena y piedra. El agua, el cemento, la arena y la piedra son rudimentos que al mezclarse hacen una pared. La zapata. Como sea, la zapata es La base. Es la base. Ok, un rudimento. Es lo que se usa para llenar ese hueco de la zapata. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. Eso es el verso 12. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay en el crecimiento para tú poder entender esto, tú tienes que entender el contexto bajo el cual se escribió la epístola a los Hebreos. ¿Tú sabes cuál es bajo qué se escribió eso? El contexto. En el Imperio Romano, la religión hebrea era legal. Como era legal, no se podía perseguir. Exacto, para los judíos. O sea, los judíos tú no los podías perseguir, por eso ellos podían tener su sinagoga donde quiera. Pero el cristiano era perseguido. Entonces, todos estos judíos que se convirtieron, los judíos mesiánicos, que se convirtieron al Señor, comenzaron a ser perseguidos a causa de. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero mira, ellos decían, pero mira, ¿para qué me voy a exponer a ser perseguido si yo tengo un estatus legal siendo judío? Y el que escribe la carta le está diciendo, ojo al pillo, papi, ojo al pillo. Porque el mensaje del judaísmo
señalaba al Mesías. Ahora el Mesías llegó. Si tú piensas que saliéndote del cristianismo y volviéndote al judaísmo se resolvieron las cosas, ahí es donde está peor, porque si tú niegas la base, la leche, si tú niegas la leche, ¿ok? ¿Sabes qué? No hay otro Cristo que vaya a bajar a morir por ti. Él vino y murió una sola vez por todas. Si tú dices, no quiero esa salvación, pensando que viene otra salvación, entonces caíste en pecado y no eres salvo. Entonces fíjate bien, la persona que escribió Hebreo le está diciendo, necesitan que le expliquen todo lo que Pedro dijo aquí de nuevo, como que se le olvidó eso, cuando en realidad ustedes llevan tanto tiempo escuchando las cosas, pero habéis hecho tarde para oír, ¿ok? Y hay que enseñarle los rudimentos, ya no saben cuáles son los rudimentos, ¿ok? Sigo en el verso 13, ya le dice, y son tal que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Te acuerdas? Es inexperto. La mujer calle, ¿cuál? La inexperta. Cállate que tu marido te enseñe en la casa, ¿cuál? La inexperta. Porque la mujer experta podía hablar en público y podía enseñar, y podía predicar y ministrar, porque estaba experta. La inexperta no. Igual que el hombre inexperto que se calle la boca. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Te acuerdas de la palabra de justicia? ¿Qué es la palabra de justicia? La salvación. Dice porque es niño. Pero el alimento sólido, ahora está haciendo un contraste con lo que Pedro dijo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Te acuerdas que la madurez, esa era la evaluación? Sí. Es madurez, estatura y amplitud. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ay, Dios mío, cuántas pulgadas por encima de la rodilla hace que una falda sea pecado y que otra no sea pecado. ¡Qué estupidez! Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Vamos a la madurez, a la perfección. Ese es el peregrinaje. No es que no eres salvo mientras caminas. Es que tu conocimiento tiene que subir, que levantar. Que esa salvación tú tienes que estar enraizado en ella. ¿Y cuáles son los rudimentos? Son 7 rudimentos y los dice aquí. Dice, no echando otra vez el fundamento. Este es el fundamento. El primero de todos es el arrepentimiento, lo que Pedro le estaba diciendo ahí, que era la leche para los bebés. Lo segundo, las obras muertas. ¿Qué es pecado, qué no es pecado? ¿Qué me condena, qué no me condena? ¿Me estoy condenado? Eso significa que me tengo que salvar de nuevo, que bautizar de nuevo. ¿Qué es eso? Porque yo soy salvo por obras o no soy salvo por obras. De la fe en Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios para que yo creyera o no creyera? De la doctrina de bautismo, ¿cuántas veces me voy a bautizar? ¿De bebé o de no bebé? ¿Cómo es eso? ¿Me bautizo en los muertos o me bautizo en los vivos? Porque si Jesús está muerto, pues uno se bautiza en la otra. Ah, pero que resucitó. ¿Resucitó o no resucitó? La imposición de manos. ¿Quién va a enseñar? ¿Quién no va a enseñar? ¿Quién va a recibir el Espíritu Santo? ¿Quién no va a recibir el Espíritu Santo? Porque se imponían las manos para recibir el Espíritu Santo, pero también se imponían las manos para mandar a alguien a predicar. Resurrección de los muertos, ¿resucitan o no resucitan? ¿Cuándo resucitan? Resucitan, pero mira aquí dice que van a ser juzgados por obra, pero estos de aquí no van a ser juzgados por obra. ¿Es la misma resurrección o no es la misma resurrección? Y el juicio eterno. ¿Pero cuál es el juicio? La gran tribulación es el juicio, o el juicio es cuando estemos en Cristo en el rapto, o el juicio es el del final de los tiempos. Si tú y yo, o quien sea, no sabemos ni siquiera explicar la salvación, ¿cómo vamos a poder explicar
las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno, que dice aquí que son parte de la zapata del creyente. Fíjate bien, si no entiendes lo que Pedro dijo aquí, no puedes ser maestro, no puedes enseñar, no estás capacitado. Fue una pérdida de tiempo de los 5 ministerios. Entonces tenemos que hacer una iglesia que parezca judía, donde hay que estar matando a Cristo todos los domingos en una Eucaristía, donde tenemos que tener una disciplina como los metodistas o los libros para ver qué es pecado y qué no es pecado, para que me digan qué es esto, qué es aquello y qué es lo otro. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando, no perdamos de perspectiva de lo que estamos hablando. O sea, es la importancia fundamental de estudiar las Escrituras. Hay un orden para estudiar las Escrituras establecido en ministerios y administraciones. Y hay un orden curricular que comienza con lo que dice Pedro, en Primera de Pedro. Entiende tu salvación. Entonces, quien escribió Hebreo te está diciendo, ok, hay estas cosas también que ustedes no saben y que son fundamentos, por eso no pueden ser maestros. En otras palabras, se puso la evaluación. Quien escribió Hebreo los evaluó. ¿Están ustedes a la medida de Cristo? ¿A la plenitud de Cristo? No estaban. ¿Estamos nosotros a la medida de Cristo? ¿Estamos nosotros en la plenitud de Cristo? Mucho mejor que antes. Exactamente, porque esto es un proceso, hermanos. No crean que por decir eso, porque si no, ninguno vamos a dar esa no es la intención. Esa no es la intención es saber que nosotros vamos como la luz de la aurora, en aumento, aprendiendo, apuntando a la perfección, apuntando a aprender hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Pero evalúate, hermano, evalúate. ¿A dónde estamos? Si tú no sabes explicar la salvación, yo te estoy diciendo, y llevas 20 años en el ministerio, es como una persona de 20 años en prekinder. Es lo que yo le estaba diciendo en la otra postura, que para mí esto yo lo doy de testimonio. Cuando el Espíritu Santo me habló en 1 3:15 a mis 40 y pico de años, cuando yo entendí que dice aquí, estad siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en aquel momento yo me di cuenta que no sabía nada, entonces comencé a estudiar y a aprender, y todavía sé mucho más de lo que sabía ahora a los 67 que lo que sabía a los 40, pero también sé que me falta mucho más por aprender. Mucho más por aprender. Pero, ¿sabes una cosa? No estás en los rudimentos. No estoy en los rudimentos. Ese es el issue. No estar en la bebelata de leche y no entender los rudimentos. Que no hay contradicción, entonces. Exactamente. El hecho de que Pedro te dice, por aquí es que se empieza, quien escribió Hebreo te dice, por aquí es que se continúa. Exacto. Entonces, ¿dónde te ubicas tú? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Dónde ubicas, si eres pastor, dónde estás ubicando tú tus ovejas en tu iglesia? ¿Qué conocen tus ovejitas en tu iglesia? ¿Ok? Entonces el cuerpo de Cristo tiene un poder. Exactamente. Que no acabamos de entender. ¿Cuál es? Ok. Fíjate. Nena, dame break. Pero es que acuérdate que yo estoy haciendo las preguntas de los que están allá viendo los que, ¿sabes? Mira, yo los percibo. Y esta también, gracias a ellos, porque yo, si me dejan a mí, yo estoy en cátedra universitaria. Pero gracias al Señor. Tenemos que traer. Exacto. Exactamente, gracias a mis hermanas, pues y gracias a esta herramienta tan linda que ustedes tienen aquí. Entonces, dice la hermana, mira, Jesús,
cuando estaba en la tierra, en Juan 16, versos del 12 al 13, mira lo que dice. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque Jesús lo que estaba poniendo era el fundamento de la salvación. Estaba poniendo lo que Pedro decía. O sea, y tengo cosas que ustedes no van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tienes que tener intimidad con Dios. El Espíritu Santo es para que tengas intimidad con Dios. Si Dios no te conoce a ti, de nada vale que tú conozcas a Dios. Estás en la masa del fan, de la fanaticada. Y vas a recibir el póster, y vas a comprar los discos y te los vas a disfrutar. Pero cuando Dios te conoce a ti es porque ya sabes quién tú eres y te puede decir, mira fulano, allá está fulano. Y desde allá te saluda. Hoy dijiste algo, eso me hizo pensar en lo que predicó el pastor hoy y tu experiencia. A los que Dios le va a decir en el futuro, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y tú explicaste algo que fue una revelación para mí. No es que tú conozcas o no a Dios, es si Dios te conoce a ti. Y tú diste el ejemplo de la fanaticada. Nosotros conocemos al que está cantando, lo que se revela de él. Y los bochinches que le pasan también en su vida privada, lo conocemos. Pero ese que nosotros admiramos y honramos y no nos conoce a nosotros. Lo importante es, si tú dices que tú conoces a Dios, la pregunta es, ¿te conoce Él a ti? Y si no te conoce, no es porque Él no te quiere conocer, es porque Él quiere una intimidad contigo. Y a veces nosotros no tenemos esa intimidad con Él. Y Él no es como el cantante, porque el Señor es con el Espíritu, está en todas partes. Y puede estarle hablando a millones de personas a la misma vez en una intimidad que el que está al lado tuyo, orándole a Dios con un tema diferente al tuyo, no sabe uno del otro. Entonces fíjate que hay cosas que Jesús estando aquí no podía revelar. Y dice en Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Se acuerdan uno de los rudimentos? Sí. Obras muertas, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice el Señor en Colosenses, a Pablo en Colosenses, que el misterio es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Esto significa que hay poder que nosotros tenemos que desplegar. Que ese poder, cuando Jesús estuvo en la tierra, no lo podía decir todavía, tenía que llegar primero el Espíritu Santo. Y que esa instructiva te iba a dar a ti y a mí y a la iglesia un poder mayor para hacer cosas mayores que las que Él pudo haber hecho mientras estando aquí en la tierra. Ponte tú a pensar en esto. ¿Tú crees lo que Dios dice? Como dice uno de los rudimentos, la fendio. ¿Tú crees lo que Dios dice aquí? Si Dios sanaba al paralítico, entonces tú puedes, ¿qué puedes hacer tú que sea mayor que sanar a un paralítico? Si Él le quitaba los demonios al de Gádara, ¿qué puedes hacer tú? Que dice aquí que lo puedes hacer mayor. ¿Estás haciendo eso tú en tu vida? ¿Tienes conciencia? ¿Estás tan bien enchufado con las antenas puestas de tal forma que sabes cómo manifestar ese poder de Dios? Para eso tú necesitas las Escrituras. Saber tu estatus legal, tu posición legal y mirar cómo caminas, por dónde caminas. Y cuando te ensucien los pies, lavártelos. Que eso no significa que has perdido ninguna salvación. Habrás perdido intimidad con Dios. Eso no es perder la salvación. ¿Ok? El hijo que se va a los 16 años y no regresa, y cuando regresa a los 50, ya la mamá tiene 87, está escagarrutada en una cama, se ha perdido
todos esos 30 y pico de años de disfrutar la presencia de su madre. El creyente que no busca intimidad. Y tú no puedes tener intimidad con alguien que tú no escuchas y que esa persona no te escucha a ti. Y la palabra, como decía mi hermana al principio, la Biblia era una boquita de Dios. Si tú no estudias la palabra, papá, lo que vienes a la iglesia es a tomar leche. Por eso es que no conseguimos gente que estudie, que enseñe la palabra. Y hay pastores que solo enseñan leche. Sí, pero cuando te dan algo más durito tampoco te gusta. O sea, exactamente. Estamos aprendiendo. Pero lo importante es, vuelvo te repito, porque parece que no es que yo esté fustigando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es, ubícate dónde andas tú. Ubícate si tu iglesia te está dando comida o no te está dando comida, si es leche o no es leche. Para que hables con los administradores de tu iglesia, para que hables con los que están con el ministerio de tu iglesia, para que puedan avanzar y que el conocimiento del Señor, como decía Joel, como las aguas cubren la mar. El conocimiento de Dios va a ser como las aguas cubren la mar. ¿Ok? Así que ya tú estás viendo aquí cómo es el evento. Cuando tú vas a la playa, Carmen, cuando tú vas a la playa, yo no sé a ustedes, a mí no me gusta, yo voy y yo nado de lo más bien siempre y cuando me pare yo pueda tener tocar el piso. Tocar el piso. Así soy yo. Si no me da arena, miedo. Y yo veo a la gente, a mis amistades que nadan más abajo, cuando yo sé que no hay nada abajo, que si yo me paro, extiendo la mano así, todavía hay 1 o 2 pies por encima, 2 pies de agua por encima de mi mano. Mientras que el Señor dice en una imagen en Ezequiel, estaba pensando en ella ahora. Explícala, Caque. Eso fue está bien la misma. Eso fue también el Espíritu Santo hace unos años hablándome a mí cuando Él quería que yo profundizara más en las Escrituras. Y Él me llevó al libro de Ezequiel, donde le decía, camina hasta aquí. Y Él caminaba, Él obedecía. El agua le llegaba hasta cierto nivel. Ahora camina hasta allá. Entonces él obedecía y el agua le llegaba hasta cierto nivel. Y así sucesivamente, hasta que Dios le dijo que caminara, pero ya él no estaba tocando fondo. Como las aguas cubren la mar. Si esto lo vamos a comparar con agua, sumergirnos en la palabra, tiene esas no son procesos, son esas etapas, ¿ok? Cuando venimos a Cristo por primera vez, estamos que el agua nos llega a los tobillos y estamos felices porque hasta ahí entendemos. Otra forma de decir leche. Leche. Entonces, seguimos tomando leche hasta que el agua nos va por la cintura. Pero a medida nos vamos adentrando en el conocimiento de las Escrituras, que el agua nos va llegando hasta aquí. ¿Qué pasa cuando vamos a la playa y el agua nos lleva hasta aquí? Ya la presión no nos deja a veces respirar. Entonces lo que Dios quiere es que nos adentremos hasta donde no pisemos más para que aprendamos a flotar en esa agua. ¿Entiendes? Y que nos abandonemos a Él en este entendimiento. Y que tenemos que tener paciencia, por eso dice en 1 de Pedro 3:15, que no enseñemos con orgullo, como que yo sé, porque yo no sabía. Ahora nuestros hermanos, hay hermanos que tienen el agua o el entendimiento que le llega hasta los tobillos, otros le llega hasta la cintura, otros le llega hasta el cuello, otros simplemente hasta los pies le cubren. Entonces, las iglesias estamos llenas de personas que tenemos distintos niveles de entendimiento y de conocimiento. Sin embargo, la iglesia está llamada a ministrar a todas esas personas que vienen de todos los lugares que venimos. ¿Entiendes? Entonces, algunos no, mire hermano, a algunos no les gusta saber más de lo que ya saben. Lamentablemente. Pero eso no significa, bien importante, eso no significa que el que bebe leche todo el tiempo no sea salvo. Claro. Yo no estoy hablando de la salvación. No. Yo estoy hablando de llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Eso es todo. Ese es el llamado. ¿Okay? Si no, usted va a ser salvo, pero vamos a ser siempre unos cristianos inmaduros. Eso es todo. Vamos a bregar Mira, en Efesios 3:20 dice algo bien importante.
uno de mis versos preferidos. Dice que Él, hablando de Dios, Jesús, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuánto yo esté en contacto con ese poder va a determinar la abundancia que yo puedo traer a mi vida o no. Y saber que si yo estoy enchufado en la palabra, o sea, mi peregrinaje por este mundo, antes de que el cuerpo se me cambie a un cuerpo glorificado, donde el pecado ya no tenga ningún asiento en mi vida. El pecar, porque el pecado no tiene un asiento en la vida siempre y cuando tú estés renovando tu mente. ¿Ok? En la palabra del Señor. Entonces yo pido al Señor. Y a veces yo pido de acuerdo a mi insuficiencia, cuando Dios quiere darme mucho más de lo que yo estoy pidiendo. Pero yo no puedo manifestar más allá de lo que yo sé. Si lo único que tú sabes hacer para alimentarte es hervir papas, es lo único que vas a comer, papas. Y te va a sostener. Va a haber deficiencia de proteína, de queso, de otro, pero vas a vivir. ¿Entiendes? Pero cuando tú aprendes, ¿entiendes? Que la papa tú la puedes poner en agua o la puedes poner sobre el fuego sin que se queme, igual se cocina, y que son dos texturas diferentes y es el mismo alimento, pues ya tú estás diversificando la cuestión. Y la iglesia existe, el estudiar la palabra existe para que nosotros podamos hacer eso. Los bebés que de 20 años que estén en prekinder, pues mira, que sigan bebiendo leche. Pero yo quiero más. Y yo quiero más. Por eso dice entonces en esta versión de Primera de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Eso es santificar. Exacto, que es por donde tienes que empezar. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no conozco cuál es mi esperanza, si yo no conozco cuál es esa fe que yo tengo, si yo no conozco cómo puedo explicarla, primero tengo que conocerla, primero tengo que creerla, primero tengo que vivirla, para entonces después testificar a mis hermanos de lo que es la salvación, lo que es Cristo Jesús en mi vida. Y en Hebreos decía, a lo mismo el que escribió la epístola a los Hebreos decía, ustedes han dejado de congregarse, no están recibiendo alimento, no en balde, no creen lo que tienen que creer. Y van movidos por todo viento de doctrina. Mira, que yo vuelvo a la sinagoga, yo no voy a volver a los domingos a la iglesia de los cristianos, a la sinagoga, porque la sinagoga no me van a venir a arrestar. Eso es una estratagema del enemigo. Para que tú veas. Que lo dejamos aquí y en la próxima clase pues ya les diremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa importancia de conocer la palabra de Dios para ponerlas en práctica en nuestra iglesia? Porque hemos estado hablando cómo ponerla en práctica en nuestras vidas para poderla llevar a nuestros hermanos, pero la iglesia como tal tiene una función. Entonces eso lo podemos dejar para la próxima clase, que ustedes creen. Ajá. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga Hasta luego. y sigan aprendiendo con nosotros. Bendiciones.